Bueno, hermanos y amigos, un gusto estar hoy de nuevo con ustedes. Para comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque permites una vez más que estemos todos reunidos en tu nombre. Te pedimos que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, que tú alegres nuestras almas y que podamos comprender lo que tú tienes hoy para decirnos. Sabemos que tu palabra es poderosa, sabemos que tu palabra es verdad y es única. Por eso te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, que tu palabra sea un elemento para poder abrir nuestra vida y poder llegar a ser salvos. Te damos gracias por todo, por estos alimentos, por todas estas cosas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, amigos y hermanos, hoy yo quisiera hablarles de una historia que es real, pero yo se las quiero contar como un cuento, así la podemos entender. Para ello quisiera primero aclarar algunos conceptos. Como nombre le puse, ¿quién prepara tu paracaídas? Si yo les pregunto a ustedes qué es un paracaídas, ustedes saben que es un artefacto diseñado para frenar las caídas. Mediante los paracaidistas se tiran o a veces se tiran algunos elementos, y que el paracaídas lo que hace es el aire que atraviesa del cielo pasa y lo va frenando y desacelera la velocidad y hace que la caída sea casi constante. Pero ¿para qué sirve? ¿No es cierto? Para desacelerar el cuerpo al que esté sujeto a ese paracaídas. Si nos preguntamos cómo está compuesto un paracaídas, bueno, tenemos un trozo de tela en el centro que se va a mantener cerrado, y cuando se sale de la aeronave se abre y se expande. Cuando este paracaídas se abre totalmente, esta tela que se llama copa se expande y desacelera la caída de los cuerpos que están amarrados al sistema. Como segunda parte tiene estas cuerdas o sogas que están cosidos por una costura a la copa o a esta tela, y forman entre los dos un panel que están unidos. También para el paracaídas tiene un arnés, que es donde la persona o el elemento que uno quiere que esté desacelerado se va a poder amarrar ahí. Esto en los seres humanos este arnés pasa alrededor de los hombros, alrededor del cuerpo, entre medio de las piernas, y a su vez está unido al paracaídas. Todo el paracaídas se dobla, se compacta y se pone en una bolsa de tela que a su vez está adentro de un contenedor. Todos sabemos que el paracaídas está diseñado de forma tal que se pueda abrir rápidamente, pero también ordenadamente. Cada una de esas cuerdas tienen que estar ordenadas y sujetas a la estructura. La forma de que se abra es tirando de una cuerda que se llama cordón de apertura. El paracaidista se lanza o se deja caer de una aeronave y abre su paracaídas después de 3 segundos de estar alejado de la aeronave. Esta es la separación suficiente para que el avión no estorbe o se enganche a la copa de tela del paracaídas. En los paracaidistas, una vez que se abrió, la persona va descendiendo a una velocidad constante o casi constante de 5,2 metros por segundo y llega al suelo con un impulso que no puede superar, como si se lanzara de aproximadamente 3 metros de altura. Pero todo por todo esto que yo les dije, ustedes se dan cuenta que un paracaídas es un elemento muy simple, pero es muy efectivo, ya que puede frenar cualquier cosa. A veces se utiliza para frenar aeronaves, para que puedan aterrizar, cohetes experimentales, a veces coches de carrera. Yo les voy a dar un ejemplo. Hay una aeronave de Estados Unidos, que es el Boeing B-52, que puede cargar encima de esta aeronave 32 toneladas. Y más el peso que tiene el avión, llega a pesar 120 toneladas. La única forma de frenar esta aeronave es a través
de un paracaídas. Yo ahora les quiero contar la historia de un veterano de guerra norteamericano que se llama Charles Plum. Él era piloto de la Marina de Estados Unidos. Y luego de hacer varias misiones en la guerra, cuando salió para hacer su penúltima misión, y en uno de sus vuelos, su avión fue abatido por un misil. Él pudo abrir el paracaídas y fue capturado por el enemigo. Fue encarcelado, es decir, estuvo prisionero de guerra durante 6 años, entre los años 1967 y 1973. Unos años después, se dedicó a hacer charlas y trabajar de consultor, enseñando todo lo que él aprendió mientras estaba en cautiverio. Y cómo eso que él aprendió se puede utilizar a la vida cotidiana. Para Estados Unidos, Charles Plum era un héroe. Solo él se dedicaba a hablar de su odisea. Un día, mientras él estaba comiendo en un restaurante, se acerca una persona y le pregunta: «Hola, ¿usted es Charles Plum, el famoso prisionero de guerra?» Él contestó: «Sí, efectivamente». «¿Usted se lanzó en un paracaídas que funcionó?» La respuesta fue: «¿Y usted cómo sabe esto? ¿De dónde me conoce?» «Mire, yo trabajaba en la Marina y yo, señor, fui quien preparé su paracaídas». Dicen que Charles Plum, muy sorprendido y emocionado, demostró una enorme gratitud hacia aquel desconocido. «Yo estoy vivo gracias a usted. Los pilotos nunca nos preocupamos por saber quién prepara nuestro paracaídas. Sin embargo, esta es una función vital». Y sí que funcionó. De no ser así, yo no estaría ahora aquí. Plum, dicen que esa noche no pudo dormir. Su pregunta era: ¿cuántas veces entré en un lugar donde este hombre estaba, pero yo no lo saludaba? Pues yo era un hombre importante, era un piloto de una aeronave de guerra. Yo era el superior, pero él era simplemente un marinero. ¿Cuántas horas y cuántos días habrá armado mi paracaídas este hombre? Y siempre funcionó. ¿Cuántas horas verificando que cada soga no se enrede? Y luego de cuánta velocidad de despliegue que él probó. Él tenía en mis manos la vida de un superior, pero yo no lo conocía, ni lo saludaba. ¿Y a ti? ¿Quién te prepara el paracaídas? Párate a pensar, es posible que haya algo fundamental para ti y que no lo estés dando la importancia que te merece. Charles Plum era orgulloso, solo pensaba en él. Él creía que podía dominar toda su vida, pero su vida estaba sujeta a una persona que para él era casi invisible. Todos los humanos estamos en caída libre. Satanás quiere que sigas siendo un pecador y que caigas así como cayó él. Él quiere que tú te conviertas en un enemigo de Dios. La palabra de Dios en la Biblia dice, en Isaías 14:12, Isaías 14:12 al 16, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos? Mire, hermanos y amigos, la caída de Satanás ocurrió por el orgullo, el mismo orgullo que tenemos todos los hombres y que tenía el paracaidista de esta historia. Satanás creyó ser infalible y utilizó 5 estrategias. Lo leímos en Isaías 14 del 12-14. Satanás dijo: subiré al cielo. Es decir, que él deseaba ocupar la morada de Dios, el cielo. Esperaba ser igual a Dios. La segunda palabra que utilizó fue: levantaré mi trono sobre los ángeles, sobre las estrellas de Dios. No solo deseaba ocupar la morada de Dios, sino que también codició su gobierno sobre las huestes angelicales. Otra cosa que dijo fue: me sentaré también sobre el monte del testimonio, conforme a Isaías 2.2 y al Salmo 48.2. Satanás deseaba gobernar a la tierra igual que a los ángeles. Otra cosa que dijo: subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes nos hablan de la gloria de Dios. Satanás quería la gloria de Dios para sí mismo. En los versos que documenta de las nubes en relación con la gloria de Dios, por ejemplo, en Éxodo 13:21, 40, 28, 34, en Job 37, 15, 16, en Mateo 26, 64 y en Apocalipsis 14, del 14 al 16. Seré como el Altísimo. Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia, tiene muchos nombres por los cuales es llamado. Por ejemplo, Dios, Jehová, Elohim, El Shaddai, Elión, Olam. Pero la pregunta es: ¿por qué Satanás escogió este nombre en particular, el Dios Altísimo? Él selecciona este título porque refleja que Dios es el poseedor del cielo y de la tierra. Pero estos son los resultados que obtuvo Satanás al hacer esto. Fue expulsado del cielo. A causa de su rebelión, Satanás fue arrojado del cielo por Dios. Dios le dice en su palabra: yo te eché del monte de Dios, yo te arrojé por tierra. Ezequiel 28, del 16 y el 17. Corrompió su carácter. Lucifer una vez fue creado para la gloria de Dios y se convirtió en Satanás con su carácter que se oponía a todo lo que Dios es y hace. Pervirtió su poder. El poder de Satanás fue una vez cuando usó la gloria de Dios. Ahora se había volcado a propósitos para desorganizar y destruir. De acuerdo con Isaías 14, él debilita a las naciones, versículo 12. Provoca que la tierra y los gobiernos tiemblen, versículo 16. Y aquellos tomados como prisioneros no tienen alivio, versículo 17. Satanás fue destinado al lago de fuego. Satanás fue destinado al lago de fuego, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 15. Afectó a otros ángeles de Dios. Cuando Satanás cayó del cielo, no cayó solo. Llevó consigo una porción de los ángeles del cielo, que participaron en su rebelión contra Dios. Este grupo de ángeles es parte ahora de una fuerza del mal, los demonios.
y por culpa de él entró el pecado en el mundo. Cuando Satanás se rebeló, el pecado entró en el mundo. Pero amigos y hermanos, esta batalla aún está en progreso sobre la tierra. De esto se trata una guerra espiritual. Satanás está buscando aún tener poder, quiere conseguir una posición en el cielo y que todos lo adoren. Él quiere que tú te pierdas, de la misma forma que se perdieron los ángeles caídos, que a él lo seguían. Él es un enemigo derrotado. Jesús venció al poder de Satanás mediante su muerte y su resurrección. El destino final de Satanás ya está revelado en la Biblia. Entonces tú te debes cuidar de él. Satanás es un espíritu, pero tiene atributos de personalidad humana. Él está esperando que caigas. Él es mentiroso. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Esto no sorprende porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Él tiene poder. Efesios 2:2. Es el príncipe de la potestad del aire. Es emocional. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Apocalipsis 12:17. Él tiene voluntad propia. La Biblia dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a causa de él. Segunda de Timoteo 2:26. Él es astuto. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Él es el engañador. Dios dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Él es cruel y asesino. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. La palabra de Dios dice de Satanás, Ezequiel 28:17. Busquemos en Ezequiel 28:17. Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Esto es lo que el destructor quiere para tu alma. Así como él tiene sus días contados, él quiere arrastrar a todos a ese precipicio de la muerte, al abismo eterno, al llanto y al crujir de dientes. Pero ¿qué tienes que hacer para que vos no caigas en este precipicio que te va a llevar a la condenación y a la muerte eterna? Debes tener a alguien que te rescate. Debemos tener un paracaídas que nos impida caer en este precipicio de la muerte. Yo les pregunto hoy, ¿quién prepara tu paracaídas hoy? Pero para eso, Dios envió al Señor Jesucristo. Si buscamos en Primera de Timoteo 1:15, Primera de Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna
de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. Es decir, que el Señor Jesús vino para salvarnos de esa caída. El Señor Jesús vino a salvarnos de la caída al abismo de la muerte. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor Jesús vino a rescatarnos, a ser nuestro paracaídas. Pero el Señor Jesús es el único y suficiente Salvador. Él es el único que te puede rescatar. Si leemos en 1 Corintios 15, del 54 al 57, 1 Corintios 15, del 54 al 57, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El bendito Señor Jesús, de la muerte, hizo su victoria, pues Él venció a la muerte y a esa punta, ese aguijón que nos hería. Ese aguijón era la muerte, pero ya no tiene efecto sobre la victoria del Santo Hijo de Dios en la cruz. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no ser partícipes del príncipe del mal? En primer lugar, confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo quisiera, si ustedes me permiten, hacer esta analogía, ya que habíamos hablado de un paracaídas y que tenía tres partes principales. Habíamos dicho que tenía una tela, o copa, o canopia. Yo creo que es como la palabra de Dios, que está abierta. Tiene unas sogas o líneas de suspensión, cuerdas, que son cada día de nuestros días en nuestra vida. Y tiene un arnés. Ese arnés es una banda de suspensión muy fuerte, que soporta el peso de nuestro cuerpo. Puede ser el bendito Señor Jesús, que nos tiene amarrados. Si la copa es la palabra de Dios y es lo que nos sustenta para que no caigamos de golpe. En Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después teníamos en el paracaídas las sogas, las líneas de suspensión, esas cuerdas. Y teníamos que tener mucha precaución, que no se enreden esas sogas. Esas sogas son los días de nuestra vida. Nuestra vida debe estar sujeta a Dios, así como la copa está unida en el paracaídas con las cuerdas.
Y si la copa era Dios y su palabra, y las cuerdas son nuestra vida, debemos caminar conjuntamente con Cristo. Si leemos en Gálatas 2:20, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si analizamos este texto, Pablo dice que él está caminando con Cristo, y de forma tal que él ya no vive, sino que el andar que hace es el de Cristo que vive en él. En Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra griega para camino quiere decir que es una conexión entre dos lugares. Es un sendero. Es el recorrido en un viaje. El Santo Hijo de Dios se declara a sí mismo el camino al Padre, y que ningún hombre puede venir al Padre si no es por él. Hebreos 9 dice que a través de su propia sangre Jesucristo entró al lugar santísimo. Es decir, que Jesucristo entró al lugar a donde se encuentra Dios. Él hizo posible el camino al cielo y nosotros debemos seguirlo. Este camino en la Biblia también representa un viaje en la conducta humana. Son las sogas de ese paracaídas, la manera de la vida de la cual los verdaderos cristianos deben vivir. Y a través del ejemplo y de la doctrina de Cristo, Él nos enseña nuestros deberes. Y del mismo modo, Él es nuestro camino. En Cristo, Dios y el hombre se pueden encontrar. Pero el hombre perdió su derecho a la vida eterna cuando pecó en el jardín del Edén. Pero Dios, en su misericordia, proveyó otro camino para poder llegar a Él. Cristo se convirtió en el hilo conductor, en la soga, en el camino, en la ruta para que el hombre pueda llegar al cielo. Y es el recorrido del viaje que se debe hacer cada día en la vida del cristiano. Él es también nuestra vía. Él es nuestra ruta habitual. Él es nuestra senda, la que debemos seguir hasta que nos toque llegar al cielo. Jesucristo es la calzada, Él es el camino. Él es, a la luz de la verdad, una palabra prominente. Él es la relación con nuestra vida con Él. Él, en Él, sobre Él, con Dios. Esa es la palabra clásica de caminar del cristiano. Yo debo saber cómo caminar sobre esa ruta. Para ello, tengo la palabra de Dios en la Santa Biblia sobre ese camino. Yo debo ser hallado en el camino y caminando cada día, no tan solo con Él, sino también en Él. Y para que nuestro paracaídas esté completo, nos falta hablar del arnés. El arnés es ese sistema que nos sujeta, es ese elemento tan especial que no nos suelta. Ese ser especial es Cristo. El bendito Señor Jesús nos toma
y nunca nos suelta. Él está amarrado a nosotros. En Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Él nos tiene amarrados, nunca nos va a soltar. Por más que nosotros nos soltemos, Él nos tiene sujetos. Y nadie, ninguna fuerza del mal nos podrá apartar del Señor Jesucristo. Él se hace uno en nosotros. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. El Santo Señor Jesús no solo no nos suelta, sino que también nos quiere tener muy cerca. En Efesios 2:13 dice, ahora en Cristo Jesús, nosotros, que en otros tiempos estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En conclusión, podemos decir que, gracias a Dios, ahora sabemos que tenemos el camino. En Cristo Jesús nuestro Señor debemos hallarlo. Y que luego de haberlo hallado, ahora debemos caminar por el sendero. El apóstol Pablo exhortó a los efesios y dijo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis digno como es de la vocación en las que fuiste llamado. En el 4:1. Él le dijo a los colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. En el 1:10. Y en su primera epístola a los tesalonicenses, les dice que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En el 2:12. Una cosa, hermanos, es encontrar el camino. Y otra cosa será caminar el camino. Muchos no saben cómo caminar el camino, aunque saben cuál es el camino. Que el Señor sea el sendero por el cual viajamos. Que el Señor nos habilite para caminar el camino correctamente. Y así conseguir su máxima protección. Ahora, pensemos cómo podemos tener esta protección. Bueno, convirtiéndonos en un hijo de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 al 12. Lo segundo que tenemos que hacer es arrepentirse. Arrepiéntete y pide perdón por todos tus pecados. No importa cuál es tu pecado. El pecado Jesús ya lo pagó por todos en la cruz. Pero hay que dejar de pecar. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Tenemos entonces, primero, reconocer que eres pecador. Segundo, arrepentirte. Tercero, creer que Jesús murió por ti, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Romanos 9:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Y en cuarto lugar, realiza una oración y pide a Jesús que entre en tu vida, que tome el control de tu vida, de tu corazón, y que Él sea tu Salvador. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y así, solo así, podrás ser sustentado con el paracaídas de Dios. Debes leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ella es eficiente y eficaz. Es eficaz porque tiene la capacidad de cambiar tu vida y te puede instruir para saber cómo estar al amparo de Dios. Pero solo es eficiente cuando la lees y haces lo que ella te enseña. De nada te va a servir tener una Biblia, la palabra de Dios, puesta en una biblioteca. Recuerda siempre, la Biblia es como un paracaídas. Si no la abres, no te va a servir para nada. Gracias, hermanos. Para cualquier consulta o duda, nos puedes escribir a esta red social. Que Dios te bendiga.